¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Héctor del área de matemáticas. El día de hoy veremos el curso de geometría para el aula de secundaria. Muy bien, el día de hoy que tenemos que tocar es las nociones generales de geometría clásica euclidiana, ¿de acuerdo? Les he dejado aquí un pequeño texto para poder entender acerca de la geometría. Es prácticamente una introducción a la geometría, ¿de acuerdo? Y posteriormente iremos viendo algunos ejercicios de aplicación. Comenzamos entonces, chicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Leamos un poco, ¿ok? Voy a escoger lo más importante, que es lo de aquí. Etimológicamente hablando, geometría viene de dos palabras griegas, exacto, donde geo significa tierra y metría significa medida, ¿de acuerdo? Es lo más importante que debes entender para poder entender la geometría, porque la geometría es una medida de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Veremos. La medida de la Tierra, que es el nombre de lo que se le asignó a la geometría, ¿ok? Es, en su mayoría de versiones, la geometría que inició en Egipto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nació debido a una necesidad del hombre, en este caso, a regular sus tierras, ya que el río Nilo, al desbordarse, barría las señales que indicaban los límites de los terrenos de cada persona. Sin embargo, el hombre desde tiempos remotos no solo se preocupó por medir las tierras, su afán de erigir edificaciones descomunales también contribuyó al rápido desarrollo de la geometría, pues tuvo que diseñar figuras adecuadas para que su trabajo no fuese en vano. Si bien es cierto que el origen empírico de la geometría ocurrió en Egipto, debe considerarse a Grecia, ¿sí? A Grecia como su verdadera patria, pues aquí se erige la geometría como ciencia. Muy bien. Es en Grecia donde se reemplaza la observación y la experiencia cotidianas por las deducciones racionales a partir de axiomas y postulados que se concibieron por un agudo proceso lógico. Escucha, es en Grecia donde se reemplaza la observación y la experiencia. Quiere decir que están hablando de un método. No sé si lo ha visto. Método científico. Eso lo ha visto en geometría, perdón, en física, en biología y en química. Es el conocimiento empírico, ¿ok? La experiencia es el conocimiento empírico. Por eso es que aquí arriba dice, ¿no? El origen empírico, ¿de acuerdo? Pero del origen empírico se pasó a ciencia, o sea, el conocimiento científico, el carácter científico, a través de deducciones racionales, a partir de axiomas y postulados que se concibieron por un agudo proceso lógico. Y observación y experiencia también es unos pasos del método científico. Veamos a continuación una breve reseña histórica de uno de los personajes principales, ¿sí? Uno de los principales sabios griegos, ¿de acuerdo?, de la antigüedad, quien con su valioso aporte contribuyó a elevar la geometría al grado de ciencia. ¿Ok? Hablamos de Pitágoras. Pitágoras fue el discípulo más sobresaliente de la escuela jónica, quien luego fundó la escuela pitagórica. ¡Wow! Impresionante. Cuyo lema era: los números rigen al mundo, y eso es algo que se ve todos los días. Las matemáticas lo aplicas, te des cuenta o no, lo aplicas y lo usas, ¿de acuerdo? Y los números obviamente rigen al mundo porque los números rigen al mundo porque mm, la matemática, y que está relacionada con los números obviamente, es muy importante para la toma de decisiones. Es muy, muy importante. Te ayuda a tomar decisiones de manera rápida y de manera concisa y precisa. ¿Ok? Esta escuela se caracterizó por dividir el saber científico en cuatro ramas muy importantes: la aritmética, la geometría, asimismo la música y la astronomía. En cuanto a Pitágoras, debemos decir que su figura ha llegado a nosotros llena de mitos y leyendas. Sin embargo, nadie cuestiona que su más grande aporte a la ciencia geométrica es el famosísimo teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras únicamente se aplica para triángulos rectángulos, donde, ¿sí? Donde A y B serían llamados catetos y C vendría a ser llamado hipotenusa. ¿De acuerdo?
en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma, independientemente de cada cateto elevado al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso sería a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Veremos ahora que algo que es muy importante. La geometría que estudiaremos en secundaria, ¿sí?, es la geometría euclidiana. Y solo si la analizamos a cabalidad, veremos claramente el armonioso desarrollo lógico que presenta. Más importante aún, habremos puesto bases sólidas para el estudio de otras geometrías mucho más complejas, pero a la vez mucho más importantes que entre otras cosas. ¿Ok? Y asimismo, esta busca ansiosamente una respuesta matemática, es decir, una respuesta perfecta a las cuestiones relacionadas con la forma y origen del universo. Ningún edificio grande podría sostenerse sin un fundamento, ¿cierto? De manera similar, no podremos pretender alcanzar grandes conocimientos matemáticos sin haber estudiado antes la geometría euclidiana. ¿Okay? La geometría euclidiana es lo principal de todo, es el inicio de todo. ¿Ok? Veremos la división fundamental de la geometría, ¿de acuerdo? Para un mejor estudio, así como lo hizo Euclides, en la antigüedad dividiremos la geometría en dos partes. Una que es la geometría plana y otra que es la geometría del espacio. Son prácticamente, como tú lo conoces, 3D. La geometría plana también es llamada planimetría y se encarga del estudio de todas las figuras planas, como por ejemplo, ¿ya lo conoces? El triángulo, el rectángulo, la circunferencia, el cuadrado, el prisma, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Prisma. ¿Mm? Creo que eso pertenece a otra parte de la geometría. Son distintas figuras geométricas, ¿de acuerdo? Pero siempre deben ser planas. Cuando digo planas es 2D, cuando digo del espacio 3D, para que te relaciones un poquito más. La geometría del espacio, por otra parte, es llamada también estereometría, y ella se encarga del estudio de los sólidos geométricos, como por ejemplo, la pirámide, el cubo, la esfera, etc. ¿Ok? Diferentes polígonos. Otras geometrías más complejas son la geometría analítica, la fractal, la algorítmica, la elíptica, la diferencial, la hiperbólica, la descriptiva y la riemannia. ¿Ok? No te preocupes que estas geometrías obviamente no las vas a necesitar aprender. Son geometrías de mucho más nivel. Y tú solamente conjunto conmigo vas a aprender la geometría euclidiana, ¿de acuerdo? Si nos da el tiempo, ¿ok? Analizaremos un poco acerca de la geometría analítica. Muy bien. Las aplicaciones de la geometría son muy importantes, ¿ok? Es muy importante el conocimiento geométrico debido a que su estudio hoy en día se hace necesario para las diversas profesiones y disciplinas existentes, como por ejemplo la arquitectura, la ingeniería, la física, la química, las bellas artes, el diseño gráfico, el diseño industrial, la astronomía, telecomunicaciones, etc. Y es cierto, la geometría se aplica en muchas profesiones de hoy en día. Así que a repasar mucho. Por consiguiente, la geometría es una pieza básica para comprender la realidad. De allí que algunos consideran que la geometría es el lazarillo de todas las demás ciencias. Muy bien, ya les expliqué, chicos, el teorema de Pitágoras. Ahora veremos el teorema de Tales. Voy a poner mi pizarra y vamos a ver. El teorema de Tales es nada más y nada menos relacionar rectas paralelas, ¿de acuerdo? Rectas para... A ver, chicos, me confundí. Es relacionar rectas paralelas respecto a sus longitudes, ¿de acuerdo? Quiere decir que si esto vale A y esto vale B, esta longitud vale D y esta longitud vale C, okay, creo que mejor lo volteamos, ¿no? Así, listo. Quiere decir que la relación entre estas cuatro longitudes, ¿ok? ¿Se basa en qué? En esta simple y llana fórmula, que A entre B va a ser igual, ¿sí?
a C entre D. Nada más, no hay más ciencia en eso. ¿Ok? Les explicaría un poquito más, pero el tiempo nos queda un poquito cortos. Simplemente que cuando veas rectas o figuras de esta manera, o que el texto te diga que son rectas paralelas, relacionarás las longitudes, ¿ok? Con esta fórmula que ves aquí, ¿de acuerdo? En eso se basa el teorema de Tales o teorema de proporcionalidades, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, viendo bien el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, pasaremos a resolver los problemas de los ejercicios de aplicación en la clase práctica. Asimismo, te dejaré tu tarea para que puedas resolverlo sin ningún problema. Nos vemos en la clase práctica. Hasta luego.